Bueno, ya dimos suficiente tiempo, vamos a comenzar. Primero decir que ha sido una buena experiencia este taller con ustedes. Va muy bien, estamos a tiempo y que aprecio que saquen de su tiempo para compartir este rato. Me dicen si están viendo la filmina. Todavía no. Todavía no. No, Un momento. ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, pues agradecerle su tiempo por estar acá. Am, Hoy vamos a avanzar en otros elementos que vamos a adherir al texto de cada uno de ustedes. Y bueno, me he preparado especialmente para esta sesión porque son asuntos un poquito técnicos, entonces vamos a ir con calma, con paciencia explicando. Si alguien tiene una duda, por favor, no se detenga, solamente levante la mano o abre el micrófono y hable, por favor. Bueno, primero que todo vamos a ver el mapa de actores. Y el mapa de actores se entiende que ustedes van a entrar lo que yo llamo en el juego estratégico y van a luchar con una realidad X, porque la auditoría es para observar de cerca un problema, y en ese terreno estratégico, sea el que sea una institución, sea un servicio, sea un servicio como la basura, por ejemplo, sea una empresa, sea una institución, sea unos compromisos con París, por ejemplo. Ese es el terreno estratégico en el cual ustedes se van a mover y ahí hay actores. Y esos actores puede que se opongan a tu proyecto o no. Entonces, vamos a ir viendo una especie de radiografía para hacer el mapa respectivo. En primer lugar, vamos a tratar con un eje, el eje de la oposición, y el eje de la oposición son todos aquellos que se oponen a lo que yo voy a hacer. Y en ese eje hay dos posibilidades, que te encuentres con actores extremistas o que te encuentres con detractores. Y ahora voy a explicar de qué se trata. Luego está el otro eje en el cual puede ser que te encuentres militantes de tu proyecto, es decir, gente que se apunta al 100% con tu proyecto y otros que si bien se apuntan no es al 100%, simpatizan, te darían apoyo moral, por ejemplo, pero digamos que no estarían dispuestos a sacar tiempo para ayudarte a hacer algo. Entonces nos vamos a medir en estos dos ejes de oposición y de facilitación. Pero esto no son todas las posibilidades, hay algo más. Hay un conjunto de personas que vamos a llamar neutrales que podrían estar en cualquiera de los cuadrantes, moverse de aquí para allá o de allá para acá. Son las personas que llaman tibias, ¿verdad? Un día están aquí, otro día están allá, hoy te apoyan, luego ya no te quieren. Entonces vamos a definir extremista. Extremista es el antagonista convencido. No te reconoce nada, es decir, nada de la bondad de tu aventura estratégica. Si pudiera, te saca del juego.
Sus intereses se oponen a los tuyos y su lógica es amigo-enemigo. Eso es un extremista. Es el verdadero adversario, el adversario convencido. Y por supuesto que es una persona que tienes que cuidar. Luego tenemos a los detractores. Esas son personas que critican tus posiciones, pero podrían convivir contigo en el espacio social. Con los detractores hay lugar para el diálogo político o para el diálogo simplemente sobre los objetivos que te estás planteando. Digámoslo así, es un adversario que no necesariamente es tóxico, ¿no? No, puedes hablar con esa persona, puedes inclusive tratar de moverla a otro cuadrante. Lo interesante de este eje de oposición entre extremistas y detractores es que el extremista es una persona en donde la oposición es completa. Sencillamente no va a apoyar ninguna de tus medidas y mucho menos el proyecto completo. Bien. Luego tenemos los simpatizantes. Los simpatizantes son colectivos que comparten intereses contigo, pero quizá solo en lo moral. Te van a aplaudir, te van a dar un like, pero ya, ahí quedó el asunto, ¿no? Son personas que están en lo suyo y sencillamente no cuentas con esa persona. Luego tenemos los militantes, ustedes le pueden poner activista si gustan, pero esos son tus principales apoyos materiales y morales. Existe alianza de intereses con ellos o con ellas. Digámoslo así, tus militantes, tus cuates, probablemente vayan a ser inicialmente los promotores del proyecto. Habrá entusiasmo, te van a apoyar, te van a seguir. Y bueno, pues están los neutrales, que son la mayoría, son personas que están desinformadas, están desinteresados, centrados en sus asuntos. Podría, mediante la acción, moverse hacia cualquier lado. Podría llegar a ser un detractor, podría llegar a ser un simpatizante. Y en todo caso, la pregunta es, ¿cómo voy yo a manejar a mis actores? Bueno, teniendo este panorama, tienes que identificar el conjunto de actores y de posibles apoyos y de posibles oposiciones. Eso toma tiempo, requiere reflexión y requiere seriedad. Entonces, para hacerlo, vamos a hacer una lista de actores y después vamos a colocar con una X o con un check. El actor A es un detractor, el actor B es neutral, el actor C es un militante. Entonces esta lista puede tener 10, 15, 20, 30 actores. Lo importante es que tú ubiques con quién vas a jugar el juego estratégico de hacer una auditoría ciudadana. Entonces, el análisis de cada actor, digamos en este caso, yo escojo la columna de extremistas, supongamos que es un tema, digamos, un tema complicado. Entonces encuentro que hay 3 actores extremistas, lo que tienes que identificar es cuáles son sus características, cuáles son sus intereses, cuáles son o serían sus posiciones, con qué recurso cuenta y cuál es su debilidad o debilidades. Entonces, para cada actor, sea en el cuadrante que sea, hay que elegir, hay que diseñar el conjunto de información que yo puedo recolectar sobre estas personas.
sean extremistas, sean simpatizantes, sean los militantes o sean los detractores. Entonces la tarea, en este caso del mapa de actores, es encontrar una forma de describir quién es quién en el juego estratégico en el que yo me estoy metiendo, ubicar a cada actor en su lugar, es decir, como facilitador u opositor, e identificar sus intereses y posiciones. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque una vez que yo he definido el terreno estratégico, y el terreno es el ámbito donde se desarrolla la auditoría, hay que reconocer que en ese terreno estratégico hay personas que mueven recursos para facilitar o impedir el desarrollo de tu auditoría. Y esta herramienta es para facilitarles ese trabajo. Bien, ahí vamos a dejar el mapa de actores, a no ser que haya alguna pregunta. Más que pregunta, tal vez un comentario. Y voy a lo que está sucediendo. Pues yo no sé si en toda Guatemala, en todos los departamentos está así, pero la semana pasada yo hice el comentario de que ya hay movimientos políticos, los tentáculos de la política partidista ya se están moviendo. Entonces pienso que también aquí tendríamos que tener mucho cuidado en elegir a qué actores. Y sobre todo me llamó mucho la atención los de en medio, porque pienso yo que son los acarreados y que eso se pueden mover, pueden jugar o moverse a intereses personales. Entonces, que en esa selección de actores sí tenemos que tener mucho cuidado, puesto que muchos aprovechan la situación ya para agarrarse de un hilito de ahí. Sí. Julián. Sí. Profesor, para preguntar algo. Usted sabe que en este tipo de procesos hay también algunas personas que nosotros aquí le decimos francotiradores. Sí. Y es que ellos a todos les tiran y todos lo andan ubicando en base a cómo pueden aprovechar económicamente ese proceso. Un momento, profesor, que anda una guaguita por ahí de la que anuncia. Déjame cerrar esta puerta a ver si... Eso es parte del asunto. La guagua. Sí. No se le escucho a Julián, parece que silenció el micrófono. Sí, No, sí. ya de nuevo. Esas son unas guaguitas que andan acá, comunidades por comunidades, vendiendo. Esas andan comprando hierro, plato viejo y cuantas cosas. Hay otras que vendiendo víveres y esas cosas, ¿verdad? Entonces, excúsenme, por eso fue que mandé a cerrar ahí para que me diera un chance. Ese tipo de personas que le decía aquí le llamamos francotiradores, que ellos de verdad tienen algún liderazgo en la comunidad porque ellos mueven gente y ese es un recurso que tienen porque mueven un capital humano que es el que hace oposición para que las cosas no se logren, o el que en un momento determinado, aunque no cooperen eficientemente, no hacen oposición. O sea que ahí se neutralizan. Pero ese tipo de gente, ¿qué es lo que pasa? Es que comienzan siendo extremistas y van migrando y llegan a convertirse en un neutro, ¿o qué? Y hasta dónde se pudiera confiar en lo que plantea una de esas personas, ubicándose en su actitud en un momento determinado. Bueno,
vamos a analizar, después de esta conversación, vamos a analizar los riesgos. Y creo que ahí Ok. te voy a dar una respuesta, Sí, sí. Julián. Sí, sí. Bueno, gracias. Vilma. Sí, gracias, Douglas. Bueno, pensaba, ¿verdad?, que para poder construir este mapa de actores con todas esas relaciones y esas características, pienso que es importante como tener una lectura estratégica, ¿verdad?, del territorio, de la situación. Así es. Entonces, en mi caso, bueno, me he estado acercando ahí, ¿verdad? Un poquito más a algunos liderazgos que tienen que ver con toda esta parte de la actividad minera para ir recabando información. Sin embargo, puede ser que este mapa quede un poco subjetivo, ¿verdad? En mi caso, Sí, por no estar, digamos, como vinculada a esta experiencia desde antes, ¿verdad? Entonces, creo que se va a hacer el esfuerzo de plasmar ahí, ¿verdad?, lo que se pueda recabar de la así investigación es. que se realice. Y Así es. no sé, mi pregunta es si este instrumento va a ir dentro de la misma estructura del proyecto o sería como un anexo. Gracias, No, Douglas. no, no, va en el documento y es uno de los elementos que deben incluir en el proyecto. Si ustedes revisan los elementos para el mejoramiento del proyecto, que es el documento que yo coloqué ahí, el mapa de actores es uno de los elementos que va a ser valorado y ustedes deben de colocar ahí la información sobre la base de este modelito que yo les estoy facilitando. Muchas gracias. Ahora bien, la otra y la última cosa que voy a decir es lo siguiente. Puede que el primer mapeo arroje unos actores y una vez que usted inicie la auditoría, pasado una semana o dos, resulta que usted se encontró otros nuevos actores que no había considerado o que estaban por ahí y usted no los había visualizado. Entonces, en su documento lo que tiene que hacer es ampliar el mapa de actores para incorporar a estos que descubrió y que están jugando en el campo estratégico. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a hablar de riesgos. Después del análisis de actores hay que hacer un análisis de riesgos y yo lo defino de este modo. Un riesgo es un evento que puede ocurrir dadas dos condiciones. Hay una amenaza y tú eres vulnerable a esa amenaza. Son la amenaza y la vulnerabilidad las compañeras del riesgo y también sus creadores, los creadores del riesgo. La interacción entre la amenaza y la vulnerabilidad es lo que define el riesgo. Pero bueno, veamos qué es una amenaza. Una amenaza dice los procesos o fenómenos naturales o sociales con suficiente intensidad en un espacio-tiempo particulares para causar daños a personas o a cosas. Entonces, de lo que se trata es de evitar que haya daños. Ahora bien, la vulnerabilidad son las condiciones resultantes de factores físicos, sociales, políticos, que aumentan la susceptibilidad a los impactos de las amenazas. Entonces, lo primero que hay que identificar son las amenazas y de qué modo eres vulnerable a estas amenazas. Entonces vamos a hacer un ejercicio visual por ahora y ustedes lo harán en sus computadoras después. Hay que hacer una lista de amenazas. Yo pongo aquí dos cosas que pueden amenazar la auditoría. No hay información o la cooperación es cero. Puedo poner otra lista de amenazas. Y finalmente debo de priorizar cuál es la más importante, cuál es la número 1, cuál es la número 2 y así hasta establecer la lista completa
pero priorizada. Lo mismo tienes que hacer con las vulnerabilidades. Puede ser que haya más de una vulnerabilidad por cada amenaza. Es muy probable. Puede que hayan 2, 3 vulnerabilidades, pero tú tienes que identificar, en primer lugar, cuáles son las amenazas y en segundo lugar, las vulnerabilidades. Lo mismo vas a hacer cuando tengas la lista de vulnerabilidades. ¿Cuál es la vulnerabilidad más importante? La número 1. ¿Cuál es la número 2? Y así hasta completar la lista de las vulnerabilidades. Una vez priorizados las amenazas, tienes que describirlas. Una vez priorizadas las vulnerabilidades, tienes que describirlas. Porque hay una relación entre vulnerabilidad y amenazas. Entonces es importante poder describir para que el lector pueda entender por qué razón esta amenaza tiene estas vulnerabilidades y por lo tanto, qué impacto podría tener en el proyecto. Entonces, una vez priorizados, explicadas, descritas las vulnerabilidades y las amenazas, entonces eliges los riesgos, eliges los riesgos del más importante al menos importante, describes en un descriptor en qué consiste el riesgo y entonces le asignas una intensidad. Las intensidades es la clase de impacto que el riesgo puede tener sobre el proyecto y hay 3 tipos de intensidad: intensidad alta, intensidad moderada e intensidad baja. Es aquí cuando se mide la intensidad. En otros modelos se considera la probabilidad de ocurrencia y la fuerza del impacto. Yo no voy a pedirles eso para no complicarles la vida. Estoy pidiendo nada más que identifiquen adecuadamente entonces los riesgos y qué intensidad le asignan según su parecer subjetivo y posteriormente tratar de establecer para cada uno de los riesgos unos correctivos o unas acciones de mitigación de esos riesgos. O inclusive aceptar el riesgo y decir, debo de aceptar que me voy a encontrar con esto. Y por lo tanto, voy a hacer esto. Este es el correctivo que estoy eligiendo. Entonces, les quiero mostrar el ciclo de Bowling, que habla del ciclo de reducción de riesgos, empezando por reconocer y priorizar los factores de riesgos, es decir, identificar un potencial impacto. Una segunda fase que es analizar los factores de vulnerabilidad, causas y efectos. Formular opciones correctivas o prospectivas, son opciones a partir de los escenarios. Evaluar recursos y concretar alianzas. Si los riesgos son muy fuertes, es probable que tú necesites alianzas con otras personas. Y entonces tomar decisiones para la reducción de los factores de vulnerabilidad y hacer planes y asignación de recursos. Esto en el marco de la planificación para el desarrollo, pero esto nos puede ayudar a entender la importancia de tener claros la calidad y la intensidad de los riesgos que se pueden correr. Bueno, hasta aquí lo de riesgos. Si hay alguna pregunta o comentario, con mucho gusto lo atendemos. Lo importante que con lo que quiero finalizar son 2 cosas lo que producen el riesgo: la amenaza y la vulnerabilidad. No es solo la amenaza, es la vulnerabilidad. Ahora, si no hay vulnerabilidad,
pues la amenaza tiene, digamos, pocas posibilidades o pocas probabilidades. Pero bueno, esto es lo que les quería mostrar como herramienta de trabajo para que ustedes hagan el análisis de riesgo, que en el caso de ustedes puede incluir aspectos legales, aspectos societales, aspectos de relación o aspectos físicos inclusive. Adelante. No, a eso quería llegar yo. Ya me contestó la pregunta de los riesgos, o sea, las amenazas que se podrían tener, porque al final, si vamos a hacer una veeduría o una auditoría o un control, lo que sea, definitivamente vamos a tocar tentáculos de una organización bien estructurada. Sí. Entonces pienso yo que esas amenazas, o sea, esas amenazas pueden venir de ahí, y la vulnerabilidad yo la estoy identificando, que si yo voy, y tal vez voy a hacer ese comentario, hace 5, 6, 7 años, no recuerdo, yo tuve que salir de aquí porque empecé con acompañar víctimas de violencia sexual. Sí. Pero lo hice a nombre de solo, pues, de la institución con que yo trabajo. Y al final, pues, fue una situación bastante difícil porque la amenaza, o sea, la intimidación del supuesto crimen organizado, pues no era tanto eso, sino el mismo sistema en que estábamos. La vulnerabilidad yo la identifico es que yo estaba sola, y estaba sola con la institución. Sí. Entonces, que para este tipo, pues, las alianzas estratégicas que podamos tener y esos actores claves van a ser como respuesta a esta situación. Sí. Por ejemplo, Rosario, las chicas de la auditoría en Sacoc Grande establecieron no solamente análisis de riesgo y medidas de contención, sino que también hicieron un plan de seguridad personal. Hicieron un plan y lograron convencer a un grupo de amigos de ellas de que actuaran como guardaespaldas. Y no iban a ningún lado o a ninguna reunión con la municipalidad sin estos muchachos. Tuvieron que hacerlo por su seguridad. Pero de eso se trata, de hacerlo bien y de hacerlo con seguridad. Entonces, les dejo este material para que lo puedan analizar. Va a estar colgado en la página el PDF de esta presentación. Y entonces, pues espero que lo puedan hacer. Bien, ¿alguien más? Ok, seguimos. Gestión de apoyos. Bueno, aquí no es mucho lo que hay que decir, ya lo hemos hablado, pero sabemos que tenemos un grupo promotor, hay unas capacidades colectivas. La pregunta es, ¿qué nos falta y quién nos falta? Lo que hay que hacer es identificar los vacíos y prepararse para llenarlos. Entonces, les propongo un cuadrito para que resuelvan esto y respondan a la pregunta ¿qué nos falta? Aquí yo puse como ejemplo, bueno, nos hace falta un ingeniero o, no sé, una persona que sepa de medicina, una persona que sepa de administración, una persona que sepa de leyes. ¿Qué nos falta? Podría ser un grupo, podría ser el apoyo de una ONG, o no, esta auditoría requiere pueblo. Ok, entonces, ¿qué nos falta para tener pueblo? ¿Quién podría abrirnos las puertas? Por ejemplo, el colectivo Capri es un nombre ficticio, pero ustedes identifican que teniendo a este grupo al lado de ustedes como patrocinador, como amigo, como socio o como apoyo,
ustedes tendrían más éxito. Por supuesto que el colectivo Capri tiene sus características, ustedes tienen que saber si les podría interesar o no les podría interesar la tarea. Están interesados pero no tienen tiempo, o están interesados y sí tienen tiempo, pero eso significa que usted debe de sacar tiempo para establecer el apoyo. Y eso significa presentar el proyecto de un modo atractivo, que las personas quieran decir, yo quiero formar parte de esto. Y entonces, si usted define, bueno, requerimos hacer presión o no requerimos hacer presión, bueno, vamos a ocupar gente del barrio. Por ejemplo, Valdeyaque podría necesitar que la gente del barrio lo acompañe en alguna gestión, o apoyando las redes sociales, o diciendo que este proyecto es importante, o firmando una carta que lleve 150, 200, 300 firmas. Requerimos hacer presión. Hay que pensar si quieren usar redes sociales. Si hay que usar redes sociales, se requiere capacidad, se requiere personas dedicadas a ello y mucha innovación, mucha capacidad de innovación. Para resumir, la gestión de los apoyos son un recurso fundamental para cada uno de sus proyectos. Porque recuerden que la auditoría no es un proyecto solitario. Lo que busca la auditoría es expandir el poder de la ciudadanía, y para eso se requiere estar acompañado con la máxima cantidad de personas que usted pueda influir, a quienes pueda interesar, e inclusive comunicar a través de, por ejemplo, noticias de medios o mensajes en redes sociales. Lo que quiero insistir aquí es que gestionar apoyos toma tiempo. No es algo que uno puede hacer en una semana o dos, probablemente requiera más tiempo. Tómenlo en cuenta para sus proyectos, y entonces, utilizando esta tablita, voy a quedar esperando que ustedes expliquen cómo es que van a gestionar sus apoyos. Entonces, para terminar, la próxima tarea es hacer tu mapa de actores, hacer tu análisis de riesgos y pensar en cómo quieres gestionar tus apoyos. Pues eso sería, compañeros, colegas. Eso sería lo que yo traía para compartir con ustedes. Y entonces quedo atento por si quieren hacer algún comentario, alguna observación o pregunta. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Hola, sí, buenos días. Hola. Es que ahora sí que es una disculpa que no me podía conectar. Solamente quisiera saber, maestro Douglas, en el mapa de actores ya mencionó los actores que se refieren tanto a la ciudadanía como a los institucionales. ¿A eso se refiere todos los actores? Así es, todos. Ah, ok. Todos los actores que usted puede visualizar, porque también dije que quizás te vas a encontrar con actores que no conocías. Sí, ok. Sí, estaba yo viendo, acabo de ver la sesión de la semana pasada, que efectivamente tocáramos la puerta a otros, invitar a otros actores, y efectivamente me tocó invitar a otros actores, pero esos mismos actores de la sociedad civil también tienen un proyecto. Entonces, sí, el hecho de que se haga atractivo
para que se sumen a mi proyecto, ese es un gran reto, porque Así es. la sociedad civil, que ya la tengo identificada en algunos grupos, ellos cada uno ya traen su propósito. Entonces, aquí la pregunta es, ¿conviene a ellos sumarlos, aunque ellos tengan un propósito, si ellos quieren, o mejor busco otros actores estratégicos como la ciudadanía, que tampoco tienen experiencia, pero que no tienen ningún propósito en especial? Entonces, no sé qué me pueda decir al respecto, por favor. Bueno, como dicen, es muy feo predicar entre obispos. Entonces, mi sugerencia es, convenza a personas que no tienen propósitos y déles un propósito. La ciudadanía y la sociedad ganaría un ciudadano nuevo, renovado, ilustre, como lo llamo yo. Entonces mi sugerencia es, convenza a esas personas que no hacen nada por nadie y usted les da la posibilidad de invertir su vida en algo, digamos, algo gratificante, algo que tenga impacto y que además oxigene la sociedad con nuevas participaciones. Esa sería mi recomendación. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno. Saludos, que estén bien y gracias por la exposición. Nada más ahí en lo respecto a la exposición, me quedó la duda de la vulnerabilidad, porque eso se refiere a nosotros como grupo promotor, la lista de la vulnerabilidad, es lo que no entendí. La vulnerabilidad es para el proyecto. Para el proyecto. El proyecto. Ahora, hay casos como Guatemala en donde la vulnerabilidad puede ser personal, de la persona que va a dirigir el grupo, que lo va a liderar. Podría ser que tenga consecuencias, pero es un podría que hay que identificar. Ah, perfecto. Porque en el juego estratégico puede ser que haya alguien que se oponga a tu proyecto y se oponga personalmente a ti además. Pero las vulnerabilidades es del proyecto. Ah, muy bien. Ok, muchas gracias. Quedó lista. Gracias. Julián, ¿levantaste la mano? Sí, solo es me parece que ya usted lo aclaró. Este PowerPoint, ¿lo vamos a tener? Sí, va a estar colgado en su página del taller. En el taller, ok. Debajo del cintillo donde está el link para esta reunión. Ok. Ahí va a estar. Ok, no hay problema. Ok, si no hay más preguntas, les voy a pedir que por favor se asomen a la cámara para tomar la consabida foto que me demandan. Entonces, para que salgamos guapos y sonrientes. Bueno, los que son guapos, ¿verdad? Ya yo me excluyo. Y entonces... ¿Por qué se excluye Douglas? Es porque yo soy así. Ok, vamos a ver. Nos falta alguien más. Estamos bien. Ok, ahora una con una sonrisa fresca, Pil. A ver. Eso. Muy bien. Pues muchas gracias, estimados colegas. Muchas gracias. Nos vemos el sábado para terminar de afinar estos detalles. Y ustedes saben que la próxima inclusive creo que va a ser más corta, pero voy a aprovechar para hablar de algunas cosas que no hemos hablado todavía. Entonces, que tengan un buen día. Gracias. Gracias, buen día. igual. Muchas Douglas. Gracias, igual. Gracias, igual, Douglas. Gracias. Hasta Saludos. luego. Gracias, Bye, chao. bye.
Hasta luego. El sábado. Chao, chao, gracias. Chao. El sábado.